muchos caminos hacia el emprendimiento y el empleo, pero solo en la nueva ruta del empleo encontrarás respuesta a tus necesidades profesionales. En los próximos 60 minutos compartiremos información útil para aquellos que están buscando trabajo, que son emprendedores o que tan solo buscan ser mejores profesionales. Encontrá tu camino para llegar a la meta en la nueva ruta del empleo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de la nueva ruta del empleo que transmitimos en vivo a través de la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica, también en vivo para todo el mundo a través de www.radiocr.net y por supuesto las aplicaciones móviles que Radio Costa Rica tiene a disposición de cada uno de nosotros. También estamos en diferido ya en Canal 19, acá en Costa Rica, televisión abierta, en Radio UCI de la Universidad para la Cooperación Internacional y por supuesto en el canal de YouTube de la nueva ruta del empleo, donde están todos nuestros programas acá de Costa Rica, de España, de Argentina y muchísimas cosas más. Yo soy Fabricio Ponce, que les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio, hoy con el tercer programa de lo mejor del 2016, presentando 5 extractos de entrevistas muy buenas que tuvimos muchísimas más, pero quisimos recopilar estas 5 para recordar algunos temas interesantes que conforme transcurra el programa usted va a ir recordando con nosotros. Le mando un gran saludo a Jonathan Marchena en Controles, que nos acompaña como todos los jueves ayudándonos en la parte técnica, y nosotros de una vez vamos con las entrevistas porque tenemos muchísima información, muchísimas cosas buenas para compartir en este espacio acá de la nueva ruta del empleo. Vamos con las entrevistas y allí vamos ruteando todos en esta tarde tan especial. Bien, como lo anuncié, hoy tenemos a Elga Alvarado, que es coach certificada. Ella también desarrolla sus actividades profesionales alrededor de crear valor en la gente, una forma que a ella le gusta decirlo también, de valor agregado hacia la gente. Y ella, de muchísima experiencia, nos va a contar sobre el coaching. Vamos a hablar durante el resto de nuestro programa sobre este tema tan apasionante, porque el coaching nos suena por todo lado, escuchamos de muchos coaches, pero a veces como que el término por allí se diluye. Con Elga vamos a estar conversando esta tarde. Elga, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos acá en la nueva ruta del empleo. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Realmente para mí es un honor estar hoy aquí acompañándote y sobre todo haciendo un poquito de diáspora con el tema de coaching, como bien lo dices. Uh-huh. Bien, yo creo que podemos empezar por el principio, como dice un famoso sí. Dicho. El coaching, ¿cómo nace el coaching? ¿Qué es el coaching? Si tiramos la bola más grande, ¿qué no es coaching? Porque también el término a veces puede dar un poco para confusión, especialmente para los que no estamos del todo metidos en el tema y lo hemos escuchamos por allí que hay coaches, que esta persona es coach, pero ¿qué es coaching? ¿Cómo nace? ¿Qué no es coaching? Contanos un poco a partir también incluso de tu experiencia. Muchísimas gracias. Sí, Fabri, muy interesante tu pregunta, de hecho muy válida, porque cuando uno habla de coaching la gente inmediatamente lo remite al deporte. Y eso no es que no tenga una validez, sin embargo el coaching tiene muchísimo más atrás, o sea, es mucho más ancestral. De hecho, los orígenes del coaching vienen inclusive de un lugar donde se hace carruajes en Alemania que se llamaba Kochiv, y ahí generan o construyen unos carruajes que tienen la habilidad de tener suspensión. Esos son los primeros, entonces el boom. Y el tema de coaching tiene que ver con ese coche. No es que nos montamos en un Lamborghini y vamos a velocidades luz, sino que es más bien montarse y acompañar a alguien en un viaje donde le vamos diciendo, le vamos haciendo preguntas, le vamos abriendo posibilidades. Entonces es un proceso de acompañamiento donde trabajamos con un método. Y en la Academia Interamericana, la IAC, que es de donde provengo,
hablamos de eso. Es un acompañamiento con un método donde hay un acompañante, uno que lo acompaña y estamos al mismo nivel, donde a través de preguntas y posibilidades logramos liberar el talento. Eso lleva a sanar, lleva a hacerme cargo y a definir puntos. Entonces, coaching es acompañamiento. Coaching es liberar el talento para mejorar el desempeño. Coaching tiene que ver con indagaciones, con hacer una danza de preguntas y ver posibilidades. Entonces eso nos lleva a que no es, que es también un poco la confusión, ¿verdad? Porque al ser una carrera emergente, pues ha habido muchísima confusión. Y en este tema sí se quiere incorporar. El coaching no es limitante, sino que incorpora distintas tendencias. Sin embargo, sí es bueno decir que no es, que a veces es un poco la pregunta grande. No es formación. ¿Por qué? Porque la formación es trasladar un saber. Y el coaching exactamente comienza donde termina ese trasladar de saber. Porque el coaching es qué haces con ese saber. Es ponerlo a tu favor. No, claramente no es un mentoring, porque la palabra mentoring viene de mentor. Y es una persona que ya es un experto al cual yo contrato para que me diga qué hacer y cómo hacerlo, ya está normado. Mientras que el coaching avala más esa parte creativa, esa parte de buscar, ¿verdad? Entonces, donde aquel Ulises le dice al mentor, te dejo a mi hijo preciado Telémaco para que le pase sus conocimientos. No, el coaching, como nosotros lo vemos, es descubrir y crear. Por esa misma razón no es una capacitación, ni una consultoría, ¿verdad? Una consultoría tiene que ver con dar el conocimiento, y nosotros vamos hacia ser creativos en ese sentido. Psicología y psicoanálisis, bueno, la psicología es el estudio de los comportamientos, y el coaching más bien avala para ajustar esos comportamientos a los requerimientos de mi cargo y de mi vida. Y un psicoanálisis claramente tiene que ver con medicina. Entonces, el coach puede ser un médico, pero no necesariamente es lo que requerimos para generar habilidades. De esto que nos estás contando hay un par de temas interesantes que podemos ampliar. Se trabaja con un método, sin embargo, no es algo cerrado. Voy a decirlo en otras palabras. Lo que le puede aplicar a Elga en un proceso de coaching, no necesariamente me tiene que aplicar a mí y me puede dar resultados a mí, sino que de acuerdo a la circunstancia de la persona, del coachee en este aspecto, creo que se dice así, coachee. Coachee, sí. De acuerdo a su circunstancia, de acuerdo al proceso que está llevando a cabo, de acuerdo incluso a su meta, su objetivo, el método dentro de su estructura varía de persona a persona, de circunstancia a circunstancia. Sí, es cierto. Lo que sucede cuando te estás formando como coach es que debes aprender el método, porque el método es lo que le da estructura. Por más que se piense, el coaching no es desestructurado necesariamente. Sin embargo, dependiendo de la necesidad de tu coachee, de la inquietud y del tema que quiera trabajar, podés utilizar parte de ese método o ir intercalando el mismo. Lo que sucede es que sí tiene que haber competencias específicas que tienen que ver con comunicación, desde la escucha hasta la indagación, pasando por la creatividad, por la innovación, por todo lo que tiene que ver también con ética y confidencialidad, y rapport, que es generar esa conexión de manera que puedas ayudar al otro a ver, a alumbrar lugares que en su mente no se le hacen cómodos. Esa es desde una igualdad. Entonces, efectivamente, se va ajustando de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las necesidades y a las inquietudes, más en el tipo de intervenciones o en el tipo de ejercicios que se pueden incorporar para que el otro vea qué es lo que queremos hacer. ¿Verdad? Ese proceso de acompañamiento, y lo voy a unir un poco a la parte deportiva que lo mencionaste, porque de lo poquito que he
conozco el tema, pues sí, hay un cierto elemento del tema deportivo de donde podemos sacar algunos elementos. Pongámoslo de esta forma, usemos un entrenador deportivo, poner mi entrenador, no me estoy yendo Mauricio. Él desde afuera, él ve lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, por ejemplo, yo estoy dándole vuelta a la pista, corriendo, y él me señala, cuida la pisada, estás taloneando, o el brazo, o descansa los hombros. Él desde afuera me está ayudando, porque él ya pasó por ese proceso y ya conoce cómo funciona. ¿Qué podemos traer acá? Y aquí, igual de válido, ¿verdad? El punto tuyo, si estoy en lo correcto o si tenemos que cambiar el tema por allí, ¿verdad? En este proceso de acompañamiento, acompañamos a una persona, a un coachee, de forma que él sea el que encuentre la respuesta con base en un método, en una conversación, en una escucha, porque la respuesta muy probablemente uno la sabe o uno tiene la capacidad de lograrla, pero por miedo, por desconocimiento, bueno, por tantas cosas, está como bloqueada. Entonces le acompañamos a que sea la persona la que encuentre la respuesta a esa situación. Me parece que ahí juega un poco lo que decís de la creatividad, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a acompañar, de la indagación. Bueno, está atravesando esta circunstancia, estos pueden ser unas salidas que le pueden ayudar a la persona, y esos ciertos elementos que por allí juegan, ¿verdad? De una relación tan única como lo es con una persona que tiene su rollo, que tiene su problema, o que sencillamente quiere mejorar y por eso busca la ayuda de un coach. Sí, mucho de los puntos que has aportado son verídicos. Ahí hay en el caso del coach que mencionas, es un mentoreo coaching, lo que estás hablando, que de hecho es una de las tendencias actuales, que ya las certificaciones van más allá del coaching, sino que se elevan al mentoreo para cuando sea necesario que yo, desde esa mirada que tengo, entonces me quito el sombrero de coach, me pongo el de mentor y le digo, estás taloneando, ¿verdad? Pero si nos quedamos estrictamente en el coaching con ese ejemplo, entonces probablemente yo corro a la par de él y le digo, ¿cómo te sentís? ¿Y cómo estás sintiendo tus talones? ¿Y los brazos? Contame qué te está sintiendo, qué estás sintiendo en tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo, de manera que la persona encuentre su comodidad y encuentre su respuesta como le estás diciendo. El 100% de las veces la persona tiene su respuesta, y por eso es que no necesito venir de la misma carrera profesional para poder ser un coach, porque los temas de coaching hablan del experto que tengo yo dentro. Y el coach lo que facilita es alumbrarme esa mirada. O sea, es que yo diga, ¿cómo me estoy sintiendo? Me están doliendo los talones, claro, si es que estoy dándole con los talones. Sí, mira, me están doliendo los talones. ¿Qué quieres hacer? Pues no ajustar. Listo, hacelo. Probá. Probemos y vamos. Entonces, ahí es donde radica el coaching, desde una igualdad. No soy el que sé más sobre eso, sino que soy el que me coloco contigo para ver el paisaje. ¿Recuerdas el coche? Vos vas viendo para allá y yo te digo, mira, ya viste para el otro lado. Entonces yo me volteo y veo posibilidades. Esa es la labor del coach. Estás en la nueva ruta del empleo, un camino hacia el futuro profesional. Visítanos en nuestra web y mantenete actualizado con información relevante. La fecha. Como les comenté, tenemos esta tarde a Edward Müller, que es el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. Entonces vamos a pasar a conversar con él de una vez. Buenas tardes, Edward. Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con todo tu público. Sobre todo discutir un tema que se ha vuelto tan popular, sobre todo después de la reunión de París del año pasado. Finalmente la gente empieza, por lo menos, a hablar del tema. No todo el mundo sabe qué hacer todavía, pero es un tema que está en la mesa y que tenemos que atender como seres humanos todos, ¿no? Y me parece muy importante porque del entusiasmo de sus palabras puedo deducir que es que pese a que se ha trabajado de mucho tiempo atrás el tema del cambio climático, como que hasta ahora, y a veces me pareciera que a la brava,
nos hemos ido dando cuenta de su importancia, porque se han hecho reuniones, se han hecho esfuerzos por cambiar incluso la educación, y es un temita que vamos a conversar más adelante, y realmente creo que ahora sí, como que ya hay un poquito más de sintonía en el mundo en cuanto a este tema de la necesidad de concientizarnos, porque como decía ahora, solo este planeta tenemos. Sí, en realidad tengo muchos años, más de 20 años, estar trabajando en comunicación de lo que yo llamo cambio global. El cambio climático es uno de los síntomas del cambio global. Y en realidad, en este momento está agarrando mucha importancia porque tiene mecanismos, digamos, de potenciación de los otros cambios. Pero como seres humanos, tal vez la mayor herida que les hemos hecho al planeta es la pérdida de diversidad biológica. Estamos sobrepasando, pero de una manera dramática, los límites de extinciones de poblaciones, de especies, ya a punto de que hay ecosistemas que no están funcionando adecuadamente, porque obviamente la biodiversidad no es porque el monito es bonito y el pajarito tal, pero sino lo que fabrica el suelo para la agricultura es la biodiversidad. Lo que hace que se fije carbono y que los bosques funcionen como reguladores hídricos es la biodiversidad que está ahí. Y hemos logrado impactar casi todos los ecosistemas planetarios en estos momentos. Entonces, eso, la gente le cuesta relacionar su actividad cotidiana con los impactos en eso. ¿Por qué? Porque no lo ve. Uno de los temas más importantes en pérdida de diversidad marina en estos momentos es la basura que está circulando en el mar, que hasta ahora empieza a salir en la televisión, pero ya sabíamos de los parches estos de basura desde hace por lo menos 10 años, donde los peces están consumiendo microplásticos y uno al consumir los microplásticos se termina intoxicando, dan problemas de cáncer, otras enfermedades. La gente tira la basura, cae a la calle, cuando cae un primer aguacero como el de anoche, el de ayer en la tarde, uno ve la cantidad de plástico y basura que está en las calles. Y eso termina cayendo al río y del río termina cayendo al mar y por el movimiento termina haciéndose microplásticos, inclusive pedazos grandes. Las ballenas están encallando y cuando les abren tienen 40, 50, 60 kilos de plástico en el estómago y ya no pueden digerir alimentos. Entonces lo que es difícil es que la gente relacione los cambios atmosféricos que no se ven con lo cotidiano de uno. Y estamos acostumbrados a apuntar a otros. Entonces, muchas reuniones desde el año 92 en Río, hasta ahora hemos hecho, no sé, 40 reuniones internacionales para llegar a acuerdos y ninguna ha afectado el nivel de emisiones. Creo que ahora la de París va a afectar, no tanto por la reunión, sino porque ya estamos en un punto donde la gente se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Pero poca gente asume la responsabilidad. Es muy fácil decir, no, es Estados Unidos tradicionalmente el mayor contaminante y después de eso le sigue China ahora. Entonces China y Estados Unidos son los que tienen que cambiar. Bueno, yo te pregunto, ¿dónde está hecha tu computadora? ¿Dónde está hecho tu carro? Entonces, la huella de carbono de China es nuestra huella de carbono. Y la única forma de reducirla es si yo dejo de consumir tanto producto. Pero el mercado y el sistema ha educado a la gente, lamentablemente, a buscar felicidad comprando. Que no es una felicidad duradera, es una felicidad pasajera. Pero tú ves las familias enteras ir al mall, yo les digo a los males, no a los moles, a los males, los fines de semana a pasear como familia y ver tiendas y comprar cosas. Y se sienten satisfechos comprando. Cuando realmente eso no tiene ninguna relación con una felicidad verdadera. O sea, compartir un río con los huevos duros, como hacíamos nosotros niños, y con los neumáticos, eso sí dejaba una experiencia de vida. Ir a un mall no se aprende nada. Pero el mismo sistema de mercadeo, el tema de que los medios de comunicación normalmente están vinculados a grandes empresas, a grandes cadenas, y manipulan a la gente y no quieren que la gente piense. Entonces, creo que la mayor dificultad está en relacionar todos esos cambios con que yo soy responsable. Y tenemos que aprender a apuntarnos a nosotros mismos y ver, ok, ¿qué puedo hacer yo como individuo, como empresa, como institución para lograr impulsar un cambio? Aquí es importante que usted mencione empresas, organizaciones, comercio, porque al final de cuentas, si buscamos a nivel naciones, a nivel global,
que haya ese clic con el tema del cambio global, podemos traerlo perfectamente a un entorno más pequeño, a las organizaciones. De su perspectiva y de lo que usted ha tenido la oportunidad de compartir, ¿usted cómo ve el tema de las organizaciones? ¿Están apuntadas a este rol de cambio global, buscando hacer la diferencia, o sencillamente le están, como dice usted, tirándole la pelota a los demás, que se encarguen los grandes conglomerados? Para serte franco, en los últimos 5 años he visto cambios. De hecho, cuando yo conversaba antes en conferencias con 1000 personas, hace 10 años, tal vez unos 3 o 4 o 5 les importaba lo que yo estaba hablando. O sea, se lo tomaba en serio. Nosotros no, está lejos, es en los polos norte, eso hace 100 años. Ahora, más de la mitad de la gente sabe, siente y está queriendo, pero no sabe qué. Entonces, a nivel de empresas, en estos momentos ya es negocio. Antes nos hicieron creer, y esto no es una cosa liviana, no es una cosa al azar, esto fue desarrollado adrede por las grandes empresas. Entonces, las empresas petroleras de los años 60, los CEOs, los directivos máximos, sabían, porque los técnicos, los científicos les informaron que iban a provocar cambio climático. Pero su respuesta fue: metamos desde ya campañas para contradecir el tema del cambio climático, porque tenemos que frenarlo. Y las grandes petroleras lo que hicieron fue comprar las patentes. Llegaban, tú inventabas un carro eléctrico, que fue antes del carro de gasolina, había carros eléctricos con autonomía de 80 kilómetros, y de repente compraban la tecnología y la congelaban, ¿no? Y solo sacaban la tecnología del petróleo. Eso ya desde el año pasado empezó la gente a darse cuenta. Por los medios, por las redes sociales, no por los medios de comunicación tradicionales, que son parte de las grandes cadenas de empresas de esta gente poderosa. Entonces, ese cambio, y que gente como Rockefeller hayan retirado sus dineros del petróleo, que Noruega, como país petrolero, haya retirado las inversiones, más de 9.900 millones de dólares del petróleo, hace que de repente pierdan el poder. Y ahora la tecnología está, si cambia a paneles solares fotovoltaicos a nivel de empresa, en pocos años ya recuperaste tu inversión y no gastas más en la factura eléctrica. Esto ya lo teníamos. Cuando yo construí una casa en los años 80, yo le puse un calentador de agua solar, que es el 40% de la factura. Los calentadores solares han estado ahí, pero no ha habido un interés real. Digamos, para mí, el ICE es una maravilla institución, pero para mí es una institución en extinción ya, porque no necesitamos los grandes proveedores eléctricos. No es necesario. Obviamente para ellos es negocio y no quieren, y no sé si hubo, digamos, un problema en aprobar estas normativas de que la gente pueda producir electricidad y venderla a la red y todo eso. Nos demoramos muchísimo. Eso debería haber sido una cosa de hace 10 años, que todo el mundo instalara paneles. Ahora ya se está dando y ya ahora puedes hacerlo y es rentable. Entonces, las empresas pueden ganar mucho dinero. El tema del ahorro de agua. Los orinales sin agua, por ejemplo, ahorran hasta 50% del agua de una empresa. Entonces, es una inversión, pero es una inversión mínima comparado con el ahorro empresarial y el beneficio. El tema de la agricultura química es nefasta. Nos hicieron creer, porque estas grandes empresas financiaron las universidades para decirnos que teníamos que usar químicos para producir agricultura. Resulta que ahora el 50, 70% de las tierras agrícolas de América Latina están degradadas por malas prácticas agrícolas. ¿Implementadas por quién? Por los ministerios de Agricultura, con tratados internacionales, con dinero internacional y con universidades nacionales formando ingenieros agroquímicos y no ingenieros agrónomos. Ahora, de repente, la ciencia está permeando a través de las redes sociales, porque no es a través de los libros técnicos, donde la agricultura orgánica es una de las salvaciones al cambio climático, porque puede fijar carbono en gran cantidad en el suelo y da una seguridad alimentaria que es parte de la crisis de cambio climático, y si vamos a perder la producción de alimentos. Entonces, la posibilidad de hacer agricultura urbana de pequeña escala, totalmente orgánica, totalmente sin químicos, como lo hace Cuba, es una maravilla, porque tenés alimentos frescos, con inocuidad de alimentos, no hay químicos, puedes comerte una manzana sin tener
que pensar, o una fresa que estás comiendo un montón de agrotóxicos, y Costa Rica es un gran consumidor de agrotóxicos per cápita. Es alimento fresco que no tiene una gran cadena de producción, y estás capturando carbono y mejorando suelos, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas. El problema es que los medios tradicionales, los libros, las universidades siguen el siglo pasado. Y muchos financiados por organizaciones. Ruteando hacia el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Un libro creado para ayudar a mejorar la empleabilidad, el crecimiento de pequeñas empresas o desarrollo de emprendedores, escrito por autores de España, Argentina y Costa Rica. Disponible ya en formato digital. Visita la nueva ruta del empleo.com y conoce en qué plataformas en línea puedes adquirirlo. Ruteándose el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Bien, les comentaba ahora que esta tarde vamos a conversar con nuestro invitado sobre temas de estudios de mercado y fidelización de clientes. Al final de cuentas, las organizaciones tienen que ofrecer servicios, tienen que ofrecer bienes, productos, pero a veces se brincan ciertos pasos y por allí es donde nos trae problemas, ¿verdad? A nivel económico, y no solo a nivel económico también, sino también de desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Don Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido a la nueva ruta del empleo. Buenas tardes, Fabricio, es un gusto acompañarte y poder poner a disposición de tus oyentes pues un poco de lo que hemos podido ir cosechando en la vida profesional, particularmente en el tema de estudios de mercado y de fidelización de clientes. Bien, creo que la teoría nos obliga a arrancar por el tema de estudios de mercado. Pongo una organización, me decido a vender, qué sé yo, tomates enlatados, y usualmente cae el riesgo de que le pregunto nada más a mi vecino, y le pregunto a mi cuñado, y le pregunto al señor de la pulpería, mira, ¿se venderían? Y me dicen que sí, y me lanzo. Arrancamos mal si entramos por ahí. Bueno, yo tengo una posición bastante abierta, ya que estamos dirigiéndonos a emprendedores. Si uno se va al libro, pues debería hacer un estudio de factibilidad y un estudio de mercado antes de iniciar un emprendimiento. Esto, desde luego, que es muy aconsejable. De hecho, hay organizaciones que pueden ayudar a los emprendedores en el diseño de estos estudios. Digamos que el estudio de mercado está implícito, es decir, es uno de los requerimientos de un estudio de factibilidad. Ahora, en la realidad, diría yo que la gran mayoría de emprendedores pues no hacen ni un estudio de factibilidad ni un estudio de mercado. Ahora, ¿qué es un estudio de mercado o cuál es el estudio de mercado que podría ser prioritario para un emprendedor? Lo que podemos llamar una prueba de producto. Una prueba de producto puede ser el producto físico, puede ser el producto, una maqueta de producto, puede ser un producto que está apenas conceptualizado, pero que ya sabemos como emprendedores qué es el tipo de producto, qué características tiene, cuáles serían los valores agregados, aquello que lo va a hacer diferente, lo que llamamos los mercadólogos, pues la propuesta de valor. Entonces, pues sí, digamos que los estudios de mercado deberían ser realizados antes de lanzar el producto al mercado. No es la realidad. De acuerdo, es lo deseable. La razón puede ser que lo tomemos por el tema meramente económico, pero ¿hay alguna otra razón de peso como para decir sí, debería invertir en un estudio de factibilidad y en este caso también de mercado? Bueno, yo creo que la razón, digamos que los estudios de factibilidad son requeridos sobre todo cuando hay una obligatoriedad porque hay que buscar inversión. Entonces, si inversión de capital. Si estamos pensando como emprendedores que el producto va a requerir de un socio de capital
sea una persona o una organización no gubernamental, ni que se diga una institución bancaria, estos organismos nos van a exigir que haya un estudio de factibilidad y como dije antes, pues el estudio de factibilidad supone una serie de análisis, una serie de evaluaciones donde hay la concurrencia de muchos profesionales o de personas que deben ayudarnos. Vuelvo a decir, hay organizaciones que promueven el emprendedurismo y pues ponen a disposición cursos, talleres donde uno puede ir jugando con la idea de negocio, te dan algunos insumos, algunos formatos de cómo ir construyendo, por decir, el estudio financiero, pues toda la parte que tiene que ver con si es un producto de alimentos, por ejemplo, todos los requerimientos de envasado, de manipulación, de permisos, pues toda una serie de cosas que se van a ir dando para poder poner el producto a punto de ser comercializado. Y como dije antes, esto supondría probablemente un estudio de una prueba de producto o un estudio de mercado. Si hay financiamiento o si se requiere financiamiento, probablemente el socio de capital, sea quien sea, va a querer ver cuál es la probabilidad de éxito del producto. Pero hay emprendimientos que vienen del bolsillo del emprendedor. Y ahí es donde muchas veces le gana la idea, el deseo, el corazón, lo que yo llamo sangre, sudor y lágrimas, a todo este tecnicismo del estudio de factibilidad. Entonces, pues hay mucho también en esa parte, para contestar finalmente tu pregunta, diría yo que hay falta de conocimiento. Este tipo de cosas son obvias para el mercadólogo, para el gerente de ventas, para la persona que estudió gerencia o administración, pero la gran mayoría de emprendedores no son profesionales en administración, cuidado y si no son más bien profesionales o técnicos o bien personas que tienen un know-how, una experticia en algún producto o en algún servicio y se lanzan a la calle sin haber hecho un trabajo, alguna elaboración previa de cuál es el producto o el servicio que quieren comercializar. Este tipo de estudios, de trabajo previo, ¿aplica para todos los productos, para todos los servicios o habrá alguno por allí donde se pueda decir no es tan necesario? Es que tal vez habrá que devolverse a que muchos de los emprendedores operan por una especie de intuición, de sentido de oportunidad, de malicia indígena, digámoslo de esa forma. Entonces, cuando el emprendedor siente que hay una oportunidad de mercado, que ni siquiera la llamaría oportunidad de mercado, probablemente echa a andar y ya cuando en el camino va haciendo las mejoras, va haciendo las incorporaciones a ese producto. Entonces, ¿qué es necesario para todos? Sí, es necesario para todos, sobre todo si el producto no existe en el mercado, pues valdría la pena hacer una sesión, por ejemplo, de grupo foco con potenciales clientes, o si el producto, no sé, supongamos que voy a vender una conserva de higos no sé, con sabor a jengibre, con un matiz de jengibre. Yo lo encuentro sabrosísimo, lo encuentro hasta exquisito, pero bueno, eso habría que ir a probarlo con la gente, de alguna forma. Y como bien decías, muchas veces se prueba con el familiar, ¿verdad? Con la misma gente que tal vez no va a ser tan exigente. Entonces, bueno, pues si yo tengo alguna suposición de un producto que podría vender, comercializar, valdría la pena primero hacer algún tipo de prueba. Decía que la prueba podría ser conceptual. Una prueba conceptual es una prueba donde el producto no ha sido todavía desarrollado físicamente, pero yo podría llevar maquetas, podría llevar
etiquetas, podría llevar un catálogo de las posibles variedades, digamos si es una crema o una mermelada de higos con jengibre. Bueno, tengo cuatro tipos de mermelada de higos con jengibre, no sé, con clavo de olor, no sé, y podría no necesitar llegar a la etapa de elaboración para probarlo. Evidentemente voy a tener mucho más información si ya llevo una maqueta donde esté el frasco, con la etiqueta, con el producto dentro, y hago una prueba con un mercado, con un grupo de gente que se parezca mucho al mercado al que quiero dirigir el producto. Evidentemente me va a dar más información eso que la prueba de concepto. Pero si yo estoy apenas en una etapa muy inicial, todavía no tengo ese socio de capital, no tengo una planta o las condiciones para elaborar el producto, podría imaginar el producto, podría ver qué hay en el mercado similar, cuáles serían mis valores agregados, es decir, esa oferta diferenciada, y podría convocar a un grupo de personas que se parezcan a los consumidores finales y que me cuenten qué piensan, qué sienten de una idea como la que tengo. Eso sería una prueba, digamos, de concepto, una prueba previa de producto. Que parece ser una buena idea, como usted lo mencionaba. La carretera y las señales laborales y profesionales están cambiando. En la nueva ruta del empleo abordaremos tanto lo nuevo como lo que debe mantenerse. Bien, les contaba un poco de que hoy nos acompaña Sandra Garbanzo. Como le decía, ella es impulsadora del talento humano. Con ella vamos a estar conversando un poco sobre el proyecto que ella tiene, sobre su empresa, que es Intangible, que es una empresa que capacita en estos temas de conciliación, de negociación, todo buscando un enfoque armonioso, no esas políticas de choque. Conversaba con ella en algún momento y hablábamos de esas políticas de choque, esas terapias de choque. Bueno, Sandra propone otro tipo de tema y por eso es que la invitamos para que nos cuente sobre Intangible y también sobre cómo desarrollar culturas de paz en nuestras organizaciones. Entonces, sin más preámbulo, damos acá la bienvenida a Sandra. Sandra, buenas tardes, bienvenida a Buenas la nueva Ruta del Empleo. tardes, muchísimas gracias, estoy encantada de poder compartir aquí con todos ustedes, agradecísima por el espacio y deseosa de aprender también. Bien, yo creo que nosotros somos los que vamos a aprender. Siempre aprendemos todos. Bien, Sandra, creo que iniciamos desde el principio. Hay un tema interesante, un tema que es recurrente, y es el hecho de que la inmediatez de la información, y esto lo conversaba incluso en programas anteriores con uno de nuestros invitados, la inmediatez de la información hace que a veces vivamos estresados, vivimos enojados con las injusticias, vivimos estresados, los políticos nos sacan de las casillas, los taxistas, bueno, por todo lado uno podría decir de este tipo de cosas. La propuesta de cultura de paz es muy interesante y por eso previo al programa conversábamos sobre las famosas terapias de choque. No es que yo sea partidario de las terapias de choque, que de hecho no recuerdo ni dónde salió el tema, no me extrañaría que hasta yo lo haya inventado, pero el hecho es que sí existe, sí, dicha. Claro. El hecho es que a veces estamos preparados para ir a una negociación, ir a cualquier reunión y que se haga lo que yo diga, y punto, y le paso por encima y si tengo que dejar cadáveres en el camino, ese tipo de cosas. Incluso recientemente te comentaba, conocí a una muchacha, ella misma reconoció que está trabajando en ese tema, de dejar de lado esa frialdad de conseguir objetivos. La cultura de paz, la cultura de paz en las organizaciones es un tema que se antoja muy, muy atractivo. ¿Cómo nace la idea de Intangible? Para empezar, tu organización, ¿cómo es que Sandra llega a crear Intangible y a enamorarse de este tema de culturas de paz? Y no solo enamorarse, sino también compartirlo, que es lo que haces. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Intangible es un proyecto que nace aproximadamente hace 7, 8 años. Mi primera carrera es comunicación, relaciones públicas, y entonces nace como consultoría de la parte de comunicación interna. Me enamoro de la comunicación, me enamoro del paradigma tan hermoso que es el ser humano,
de cómo muchas veces todos entendíamos diferente, cómo a veces lográbamos encontrarnos, cómo a veces lográbamos distanciarnos. Y posteriormente tengo la oportunidad de ser becada por una fundación y estudiar en España resolución de conflictos y mediación. Y mi vida cambia, cambia completamente. Entre esos intervalos también, ¿verdad? Tengo más de 15 o 20 años de estar en la parte laboral. He sido empleada, he sido la otra parte, que es cuando uno es empleado, ¿verdad? Empleado muchas veces y no colaborador, lastimosamente. También he tenido equipos a cargo y enfrenté un área del sistema que durante mucho tiempo me lastimó, ¿verdad? Me lastimó porque yo no me sentía parte de un sistema, yo sentía que me salía del canasto, que muchas veces yo quería hacer un montón de proyectos y no lograba cómo encontrar hacerlo con mis jefes o con mis compañeros, y que el mismo sistema no apoyaba que nosotros entre nosotros nos ayudáramos a ser creativos. Cuando yo entro en este hermoso mundo me doy cuenta que hay otras herramientas y mi vida cambia. Mi vida cambia porque mis paradigmas cambian. Y me doy cuenta de que es tan funcional y de cómo yo como profesional pude crecer, que yo dije, esta es la solución hacia tantos años de frustración, si se quiere ver así, porque así me sentía. En algún momento me sentí muy frustrada, me sentí inclusive que yo no servía para estar en una empresa, lo cuestioné muchísimas veces, ¿verdad? Cuestioné mi capacidad, inclusive sé lo que es el moving, lo he experimentado y he apoyado a personas que lo han experimentado. Yo dije, esta es otro mundo. Y me enamoré tanto, 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 como les cuento, que dije, yo me tengo que dedicar a esto. O sea, todo mi corazón, todo se empezó a poner. Fue un proceso de mucha constancia, de mucha perseverancia, todavía lo es. Pero nace para ser una herramienta de transformación para cada ser humano que está dentro del sistema. Porque nosotros muchas veces vemos el sistema como algo aislado y nos olvidamos que son seres humanos los que conforman ese sistema. Entonces ahorita vamos a ir platicando sobre cuáles son las diferentes facetas que se pueden dar. Y bueno, y Sandra es una soñadora, ¿verdad? He tenido pues la oportunidad de andar en muchas áreas y de tocar puertas que me han gustado, puertas que no tanto, y a raíz de eso descubrir cuál es mi pasión. ¿Y por qué la descubrí? Porque siento la alegría, el potencial de la gente y cómo la gente avanza en eso. Y esas fueron las 3 claves que a mí me dijeron, esto es lo tuyo. Es interesante y creo que muchos nos podemos identificar con ese tema de que no calzamos, estoy fuera del canasto, esto será lo mío, no me gusta estar aquí, me siento acosado, me presionan. Creo que mucha gente se puede identificar por allí. De ahí es donde nace la inquietud mía por invitarte a que conversemos, porque la típica salida usualmente es me voy, le hago la vida imposible al jefe, no sé, aplico tortuguismo en el trabajo, violentando, ¿verdad? No solo los procesos internos, sino también afectando a clientes, afectando a otros compañeros que no tienen por qué pagar, usemos la palabra tica, los platos rotos nuestros, ¿verdad? Entonces, ese tema creo que a veces se las trae, y se las trae porque son situaciones que es difícil a veces cuantificarlas, esa es la palabra, cuantificarlas, e incluso encontrar apoyo afuera. Hablo del caso del moving, por ejemplo. En algún momento vi un proceso de este tipo, nocivo, dañino, la persona sufrió mucho, y uno dice, ¿quién ayuda? Muchos hacen los ojos, se hacen de la vista gorda, vuelven la vista para otro lado, ese tipo de cosas. Y bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero a nivel organizativo, a nivel personal, a nivel de comunidad, esta cultura de paz, esta idea que transmites, creo que nos puede traer muchísimos beneficios, porque es una manera de hacer diferente las cosas. Y de que, ya lo decías, de que empecemos a usar el amor, el respeto, la dignidad como elementos importantes en el cotidiano vivir, en las organizaciones, en las comunidades, incluso dentro de nuestra propia familia. Bueno, es muy importante, ¿verdad?, entender que la cultura de paz es un estilo de vida. A nosotros no se nos enseña a ser personas que cooperemos. Desde que estamos pequeños se nos enseña a colaborar o a competir.
Ahorita más adelante vamos a hablar que hay 5 estilos de negociación. Entonces es un área para la que uno decide transformarse y entrenarse. Bueno, y a todo esto que es una cultura de paz, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones y parece a veces algo tan intangible, en especial para un sistema corporativo, ¿verdad? Entonces lo podríamos definir como todas aquellas estrategias de conciliación que nos ayudan a nosotros como equipo a encontrar resoluciones pacíficas ante nuestras diferencias. Y estas estrategias tienen diferentes áreas de desempeño. Pero lo más importante ahí es que uno a veces empieza un poquito al revés. Lo más importante es cómo yo como ser humano me comunico conmigo mismo y cómo yo como ser humano gestiono mis propios conflictos. Porque estamos siempre muy enfocados a ver hacia afuera y eso nos hace sentir a veces impotente ante la solución. Y las soluciones siempre están. Es enfocarse en ellas y hacer un plan de trabajo. Y luego poder ver esos espacios seguros donde las otras personas tienen necesidades y podemos construir, lo cual no es para nada intangible y no es tan imposible de lograr. Es simplemente, bueno, en primer lugar decidirlo y en segundo lugar tener un acompañamiento de transformación de paradigma. La nueva ruta del empleo, tu programa de radio con música y buenos consejos para encontrar trabajo. De una vez a la entrevista, sin más preámbulos, quiero presentarles a don Eric Guillén, que además de todo lo que dije fue profesor mío en el Instituto Tecnológico acá en Costa Rica. Entonces, un honor tenerlo por acá, don Eric. Buenas tardes. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme al programa. Bien, Eric, podemos, yo creo que empezar por el principio, lo que nos trajo aquí. ¿Quién es Eric Guillén? El máster en Administración de Empresas, el docente universitario, el gerente general de la empresa, el escritor también, ¿verdad? Que es la faceta nueva que tanta satisfacción está trayéndonos. Cuéntenos un poco de usted. Bueno, yo soy oriundo de Alajuela, Manudo y... Lo siento. Estudié administración, posteriormente saqué una maestría en administración, luego estudié psicología, saqué un bachillerato en psicología. Me vinculé muy temprano, a mis 20, 21 años, ya estaba en la empresa de la familia, que uno de los temas que me apasiona y de los que doy clases y trato de evangelizar es el tema de la administración, la buena administración de una empresa familiar, que es todo un tema. Además de eso, me integré a la docencia en el 2002. En el 2007 me integré al Instituto Tecnológico como profesor en bachillerato, luego en diferentes programas, en técnicos, en programas de actualización, que fue uno de los que nos conocimos. Ahora soy profesor en maestría. Básicamente, pues mi experiencia está en el área de servicios, empresas de servicios. Soy emprendedor, he realizado algunos emprendimientos, esa parte me encanta. Me encanta dirigir gente, formar equipos, trabajar con personal. Eso es mucho lo que hago cotidianamente, ¿verdad? Entonces, por ahí me muevo entre la docencia, el tema gerencial. Y hace 2 años nos propusimos compartir con gente que no iba a tener en mi aula, que era un poco la propuesta del libro. Bueno, si no voy a estar tanto tiempo en una aula universitaria, la vía era escribir y al final logramos materializarlo en un libro, que si me lo hubieran dicho antes. Entonces, pues muy contento con el creador de poder, poder compartir con tanta gente, ¿verdad? Y seguir este tipo de evangelización tan necesaria, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace entonces? Ya nos comentó un poco, ¿verdad? Pero más a fondo, ¿cómo nace la idea de plasmar en un libro un camino de casi 20 años a nivel profesional? Digo casi porque, según por ahí en el prólogo, ¿verdad? No están los 20 años exactos y no lo voy a quemar tampoco con la edad suya, pero son casi 20 años, ¿verdad? De andar profesional. ¿Cómo nace la idea de plantar allí en un libro estas experiencias? Sí, yo pienso que uno tiene que compartir lo que uno sabe, ¿verdad? Y creo que el gusanito de dar clases va por ahí. Bueno, te paras delante de un grupo de personas porque quieres compartir lo que sabes. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué podríamos hacer? Y empezamos a darle forma tanto a los temas como a la forma en sí del libro. Entonces, básicamente lo que propusimos fue un libro que le hable a gente que quiere tener su negocio, que son emprendedores, pero a mí no me gusta hablar de emprendedores sino de empresarios. O sea, vos emprendés porque querés tener tu empresa. O sea, que no te quedes en nada más el intento, sino realmente llegues
a consolidar tu empresa, y a la gente que quiere llegar a posiciones de liderazgo, posiciones gerenciales dentro de los negocios, que me parece que las dos son necesarias. Tanto es necesario el emprendedor como los gerentes que van a gerenciar esos negocios. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, las temáticas que trae el libro y que trata versan alrededor de actitud, versan alrededor de recomendaciones para novatos, que fue como lo planteamos, cómo hacer un currículum, cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo enfrentarse los primeros días de trabajo, temas más gruesos de gerencia, cómo contratar a alguien, cómo despedirlo, cómo comportarse con un equipo de trabajo. Otros temas también profundos, ya bueno, si consolidaste el negocio o estás en el negocio de la familia, cómo te moves en una junta directiva de una empresa familiar. Y fuimos desarrollando temáticas gerenciales, y el libro cierra con recomendaciones personales. ¿A qué me refiero con recomendaciones personales? Bueno, recomendaciones de manejo del efectivo, recomendaciones de cómo manejar una tarjeta de crédito, recomendaciones para comprarse una casa, recomendaciones inclusive de un testamento. La gente esto lo ve como tenebroso, el tema del testamento, pero bueno, si ya tenés un carrito, si ya tenés un lote, si ya tenés una casita, y estás casado, tenés hijos, si no te estás, vas a generarle un problema futuro a tu familia. Entonces, vamos analizando, inclusive ya los últimos 3 artículos son un poco filosofía de vida. Entonces, el libro hace un recorrido de cosas personales, profesionales, empresariales, tratando de hablarle a los muchachos, que ha sido también interesante. Han habido otros muchachos un poco más grandes que les ha encantado también el libro. Y lo otro que trabajamos mucho, además de los contenidos, fue la forma. Estamos en una generación que piensa que 140 caracteres es suficiente para comunicarse, ¿verdad? Sí. Que es un tweet. Entonces, bueno, ¿cómo le hablas a una generación que está más embebida en el YouTube, más embebida en textos cortos, y cómo la haces leer? ¿Verdad? Que fue un poco la magia de J.K. Rowling cuando escribió Harry Potter, cómo hizo leer a los niños. Entonces lo que buscamos, la propuesta del libro son un poquito más de 90 artículos cortos, ningún artículo excede las 2 páginas. Entonces ha habido una magia interesante, que la gente con mucha rapidez se lee cada articulillo y queda picado, como decimos aquí, de leer el siguiente y de leer el siguiente. Y entonces ha gustado mucho tanto el fondo como la forma. Adicionalmente, cada articulito tiene una anécdota, tiene una vivencia, tiene recomendaciones. Entonces no es un tema teórico, ni denso, ni duro, sino que más bien es entretenido, llegador, y eso ha gustado bastante, ¿verdad? A la gente que ha tocado el libro. Por cierto, tenemos un libro para obsequiar entre quienes nos están siguiendo ahorita en vivo, ¿verdad? Nos explica la dinámica. Sí, bueno, el libro tiene un fanpage que se llama igual que el libro, si me lo hubieran dicho antes. Entonces hay que entrar al Facebook, buscar la página si me lo hubieran dicho antes, darle like, decir que escucharon la entrevista acá, ¿verdad? Y recomendarle el libro a 2 amigos para que ellos 2 también le den like a la página. Entonces, con la gente que participa vamos a regalar un libro, lo vamos a coordinar, no hay ningún problema, desde cualquier parte del país se le puede enviar el libro, porque al final estamos enviándolo con mensajería o por correo. Entonces digamos que no hay problema en el envío, con la idea de que la gente que nos está escuchando pueda tener por lo menos un ejemplar en sus manos. Si me lo hubieran dicho antes, ¿verdad? Consejos para futuros gerentes y empresarios. Correcto. Bueno, a raíz de su experiencia que podemos ver plasmada en el libro, ¿qué elementos debe tener una persona que se lanza por primera vez, sea liderar, sea gerenciar, sea una posición de mando? Al final de cuentas, si lo vemos muy por arriba, casi que son sinónimos, ¿verdad? Cada uno tiene sus variables, pero al final de cuentas es alguien que está al frente y que se vuelve muy visible. ¿Qué elementos debería tener una persona de entrada para acceder a una posición así? Yo pienso que el primer elemento tiene que ver con actitud. ¿Cuál es la actitud para enfrentar las situaciones? ¿Cuál es la actitud para enfrentar los problemas? ¿Cuál es la actitud para dirigir la gente? Entonces, yo soy fiel partidario de que con una buena actitud uno empieza a construir, ¿verdad? Entonces, el elemento primordial o el elemento inicial tiene que ver con el tema de actitud. Lo otro que es muy importante es que la gente se prepare, ¿verdad? Puede ser que tengas toda la actitud del mundo, pero bueno,
resulta que te metes en un negocio de floristería, no sabes nada de flores, no sabes el mercado de las flores, la estacionalidad de las flores, los picos de venta. Entonces al final vas a fracasar amargamente porque no hubo preparación para ese negocio o para esa posición. Entonces uno de los elementos importantes es volverse un estudioso de la temática en la que uno se envuelve, ¿verdad? Esa preparación. Otra de las cosas que a mí me parece fundamental es rodearse de buena gente, sea tu equipo directo de trabajo o sean asesores, de gente con la que usted pueda hablar y gente que le va a responder, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que usted puede hacerlo solo. Eso lo hace Superman, inclusive Batman no lo logró, tenía a Robin y a Batichica, ¿verdad? Pero entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo que tengas gente cerca que te pueda hablar honestamente, que te diga, mira, por ahí no, pues nos podemos equivocar, puedes valorar esto, y gente que ya conozca la temática con la que uno pueda discutir de tú a tú, ¿verdad? Entonces a mí me parece que con la actitud, con la preparación, con el rodearse de un buen equipo, empieza a construirse un andamiaje. Y bien, nosotros nos vamos retirando ya, agradecerles a todos por su sintonía y nos vemos y escuchamos entonces la próxima semana a las 5, que ya retomamos nuestros programas en forma con entrevistas y con muchísima información para compartir. Le mando un gran abrazo a Jonathan Marchena en Controles y a usted que nos acompañó esta tarde, pues lo mejor de lo mejor. Siga ruteando con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, La Nueva Ruta del Empleo Costa Rica, que estamos siempre compartiendo información sobre temas de emprendedurismo, de formación profesional, de búsqueda de empleo y por supuesto recursos humanos también. Fabricio Ponce les desea lo mejor, un gran abrazo, nos vemos entonces, escuchamos a la próxima, si el Creador así lo permite. Gracias por acompañarnos este día. Toca hacer un pequeño descanso en el camino, pero volveremos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, acá por Radio Costa Rica. Seguir ruteando y en nuestras redes sociales que se mantienen activas toda la semana. La Nueva Ruta del Empleo es una producción de Isahara Medios de Comunicación, SL.